¿Cómo están todos? Espero que hayan tenido una buena semana. Y bueno, vamos a continuar hoy con el segundo mensaje de esta serie que estamos viendo sobre la justicia de Dios. Y la semana pasada vimos que Dios era justo. Em, Dijimos que la intención de la lección del sábado anterior no era demostrar que Él era justo, porque esa afirmación estaba además, pues es un hecho que Él es justo, sino identificar a qué nos referimos con esto y cuáles son las implicaciones. Hoy vamos a profundizar aún más en esto. Y vamos a llevarlo más allá, afirmando que Dios no solo es justo, sino que la justicia misma viene o nace de Dios. Así que, si gustan, abren sus Biblias en el Salmo 119, versículo 137 al 144. Ese va a ser el texto en el que vamos a estar hoy la mayoría del tiempo. Y también vamos a estar en Romanos capítulo 3 y vamos a ir pues entre estos dos textos intentando describir a qué nos referimos porque la justicia nace de Dios. Pero antes vamos a orar para que el Señor bendiga el mensaje y que incline nuestro corazón a su palabra. Oremos. Dios bueno, gracias Señor porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros, Señor. Gracias porque aunque no te merecemos, aunque no merecemos, Señor, tu favor, tú tienes gracia, Señor, y misericordia para con nosotros todos los días, Señor. Aun cuando solo nos levantamos, Señor, y podemos abrir nuestros ojos, ya eso es una evidencia, Señor, de tu misericordia, porque hemos transgredido tu ley, hemos sido hallados faltos, Señor, en el cumplimiento de tu ley, de tus mandamientos. Señor, reconocemos que tú eres justo, que estás completamente alejado, Señor, o separado, Señor, de nosotros en este aspecto, porque nosotros somos injustos. Tú eres completamente justo, Señor. Pero te damos gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor. Enviaste a tu Hijo a morir por los pecados, Señor. Y a todos los que hemos creído, Señor, nos has dado la justicia de Cristo. Nos has justificado, Señor, y te agradecemos por eso. Ayúdanos hoy, Señor, a comprender qué es la justicia, Señor, y que tú eres realmente quien define qué es la justicia y no las definiciones que el mundo nos pueda dar. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, entonces, hoy, en primer lugar, quiero que consideremos un entendimiento correcto de lo que es la justicia, la razón por la que es necesario el mensaje de esta noche es porque tenemos que saber bien qué es la justicia según la Biblia. Esto es necesario sobre todo en estos tiempos donde la justicia se ha pervertido. Y hablando justicia desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista social. Precisamente esta semana tuve que llevar un taller sobre justicia social. Y para los que no saben, entre los temas de la justicia social se tocan temas como teoría crítica de la raza, creo que esa es la traducción correcta,
interseccionalidad, derechos, de la diversidad de género, equidad, igualdad, y habla todos estos temas. Y a eso se le conoce como justicia social. Sin embargo, el mismo término de la justicia social o de lo que es realmente justicia social ha sido torcido. Académicamente, desde hace mucho tiempo, la justicia social se ha definido como la distribución correcta a los individuos, sobre el trato justo a los individuos, y ahora se ha pervertido y ha llegado a considerarse justicia social como esta equidad, en el sentido de que se quiere repartir a todos por igual. Entonces se buscan cosas como equidad en el género y todos los diversos géneros que existen. Se hablan temas, por ejemplo, del racismo, y todos bajo una luz del mundo, bajo una luz que pues honestamente es diabólica, porque se opone completamente a lo que la Biblia define por justicia. Y es necesario que hoy entendamos qué es la justicia. Y además de eso, hoy vamos a ver que Dios no solo es justo, sino que la justicia misma nace de Él, como es el título del sermón de esta noche. Y en otras palabras, esto quiere decir que es Dios quien define la justicia y no los hombres. Además, es Dios quien demanda la justicia. Él no solo define la justicia, sino que Él demanda justicia, Él juzga, y también es Él quien atribuye justicia. Entonces, vamos a leer Salmos 119, Salmo 119 a partir del versículo 37. Dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy y desechado, mas no me has olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley verdad, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y vamos a empezar considerando el primer punto, y es que Dios define la justicia. Esto lo vemos en el versículo, vamos a empezar del versículo 144 y vamos a ir hasta el versículo 137 desarrollando los puntos de hoy. Vamos a ir de abajo hacia arriba, del final hacia el principio, pero es para poder demostrar los puntos pues que tengo esta noche. Dice el versículo 144: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Y el 142, el versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna. Y ese es el primer punto. ¿Por qué la justicia nace de Dios y solo puede nacer de Dios y de nadie más? Porque solo Él es digno de poder definir qué es la justicia por sus atributos. Para poder entender que la justicia nace de Dios, es necesario volver a algunos atributos que ya hemos estudiado anteriormente, y uno específico que aún no lo hemos estudiado. Pero para poder entender que la justicia nace de Dios o proviene de Dios, es necesario considerar su eternidad, su soberanía, es necesario considerar su eternidad, su soberanía, su sabiduría y su omnisciencia. Su eternidad.
Dios es eterno, como se afirma acá en el Salmo. Él es eterno y como Él es eterno, no existe nada ni nadie antes de Él que pudo haber determinado la justicia. Él no está sujeto a gobiernos, no está sujeto a organizaciones mundiales o en su caso organizaciones cósmicas que determinan lo que es justicia y le dijeron y le comunicaron: Dios, esto es justicia. No hay un consejo celestial que su rol era decretar lo que era justo y lo que era injusto, y luego se lo comunicaron a Dios y Dios dijo: bueno, voy a ser justo apegándome a esto. No hay tal cosa porque Él es eterno. Él existe antes de todas las cosas, antes del universo, antes de los ángeles. Y por esta razón, Él es el único que pudo haber determinado qué es la justicia y todos los otros conceptos que podamos ver y todos los otros atributos que Él pueda tener, por ejemplo, su amor, su sabiduría. Él es el que sabe lo que es sabio, lo que es necio, no nosotros. Vamos a ir a Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículo 12 al 14. Dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de prudencia? ¿Quién? Nadie es la respuesta a estas preguntas. No hay nadie por encima de Dios. ¿Quién más sino Él mismo? ¿Quién más le va a enseñar a Dios el camino del juicio? Nadie. Acá vemos cómo la justicia está arraigada a la naturaleza misma de Dios. Vamos a ver otro pasaje en el Nuevo Testamento, Romanos 9:14. Dice Romanos 9:14 en adelante: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y acá quiero hacer una pausa. El mundo intenta decirnos, incluso según la definición de justicia del mundo, Dios es injusto, Dios es un monstruo, Dios es la antítesis de lo que representa la justicia y específicamente la justicia social. De hecho, en esta teoría de la interseccionalidad, y más adelante voy a profundizar más al respecto, pero en esta teoría de la interseccionalidad, el cristianismo se ve como el mayor opresor, como el mayor agente de injusticia en el mundo. Y en consecuencia, también Dios. Acá podemos ver cómo esto no es algo nuevo. Desde el Nuevo Testamento, acá el apóstol Pablo, vemos cómo las personas se preguntaban si era realmente justo Dios. Y acá el apóstol Pablo está hablando respecto a la elección y muchas personas saltaban y él intuyendo, previendo que muchas personas podían alarmarse y decir: ¿pero cómo?
Él hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Vamos a saltar al 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué si Dios hace esto, por qué Él inculpa entonces? Si Él es quien levantó al faraón para hacer cosas que podrían considerarse injustas, y eran injustas de hecho, contra el pueblo de Israel, ¿por qué entonces luego cierra el mar sobre ellos y mata al ejército egipcio? ¿Por qué? ¿Por qué entonces Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y ese es el versículo en el que quiero que nos enfoquemos en este punto, a partir de acá. Todos los días le decimos a Dios, tal vez no en este aspecto específico del que está hablando aquí Pablo, el apóstol Pablo, pero en todas las otras cosas que tienen que ver con justicia. Señor, ¿por qué esto es así? Señor, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué determinaste que esto fuera la justicia? Perdón. Y ahora sí. Señor, ¿por qué tú determinaste que esto fuera justicia? Eso no me parece la definición correcta de justicia, sino todo lo contrario. Y el apóstol Pablo nos dice la respuesta: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En otras palabras, ¿somos nosotros más sabios que Dios? ¿Son los gobiernos y las organizaciones del mundo más sabias que Dios? ¿Son soberanas? ¿Son omniscientes? No. Él es el alfarero. Él es quien decreta y ordena todas las cosas. Él es quien dice qué es justo y qué es injusto, no nosotros. Solo Dios puede definir qué es la justicia, porque Él es eterno, porque Él es sabio, mucho más sabio que nosotros, o que lo que nosotros podamos pensar que somos. Él es omnisciente y Él es soberano. Él es el rey sobre todo el universo que dicta las leyes. Y no solo en el comportamiento social. De hecho, podríamos comparar y decir que el universo es más justo que nosotros, porque se conforma a las leyes que Dios le ha puesto. Dios le ha puesto al universo leyes y le dijo a los planetas: quédense aquí, manténganse en esta órbita, y ellos siguen la ley de Dios. Le dice al mar: llegue hasta aquí, y el mar llega hasta ahí. Él ordena al día al sol que emita luz, y a la noche que crea oscuridad, y le hacen caso. Pero Él nos ha dado leyes y nosotros decimos: no, no, Dios es injusto. ¿Cómo va a decir eso? ¿Quién se cree Dios para definir lo que es justo y lo que es injusto? Que no se nos olvide que Él es eterno, que Él es sabio y Él es omnisciente.
Por tanto, todo lo que es recto y todo lo que es bueno, lo es porque Dios lo ha dicho. La semana pasada yo decía que justo no es o no define a Dios, sino más bien Dios es quien define lo que es justo. Es esta misma idea. La justicia no es solamente el estándar por el cual Dios se comporta, sino que también la justicia, más que eso, es aquello que Dios ha determinado en su palabra. Todo lo que dice Dios es justo. Todos sus caminos, como veíamos la semana pasada, son justos. Todos sus juicios, todas sus palabras son justas. De modo que lo que realmente es bueno y lo que realmente es recto, lo es porque Dios así lo ha dicho, porque de Él nace la justicia. La justicia no solamente es la ley de Dios. Vamos a ir a Romanos 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué es entonces la justicia de Dios? Porque yo pensaba que la justicia de Dios, yo pensaba que la justicia de Dios es pues esta ley que Él ha dado. La ley específicamente, los 10 mandamientos y también la ley moral que ha puesto en nuestros corazones. Pero acá dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Sí, testificada por la ley y por los profetas. Entonces vemos más bien que la ley testificaba la justicia de Dios. La justicia de Dios que había de ser revelada más adelante. Y acá el apóstol Pablo, en los versículos siguientes, nos explica qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios trasciende a la ley. No se queda solo en los confines de la ley y los profetas, sino que es más que eso. La justicia de Dios fue revelada en Cristo. Y esta justicia es una justicia justa. Una justicia justa, no como la justicia social de la que hablaba anteriormente. Vamos a leer el Salmo 37. Salmo 37, versículo 27 y 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. La justicia de Dios es una justicia justa. Esta justicia que nace de Dios es una justicia justa. No desampara a sus santos, para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será destruida. Él es justo en no desamparar a sus santos y guardarlos, y es justo también en destruir la descendencia de los impíos. Además, Dios no pervierte su justicia. Él no acomoda esta justicia según los
según la época o según conviene. Él no pervierte la justicia. Deuteronomio 10:17. Dice así: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Otras traducciones dice, ni acepta, se me fue la palabra, perdón, soborno, perdón. Esa palabra cohecho, otras traducciones dicen, ni acepta soborno. Nadie le puede decir a Dios, ay Dios, yo sé que usted ha dicho esto, pero vea, si yo soy bueno tanto tiempo, ¿usted me haría una excepción? No, Él no acepta soborno, Él no pervierte su justicia, Él no la cambia, no la acomoda según a nosotros queramos que la acomode o según a nosotros nos parece. La justicia de Dios es una justicia justa. Y así es como podemos entonces definir qué es la justicia de la que estamos hablando. Es una justicia justa, es una justicia que da a cada quien lo que merece, da a los santos guarda y a los impíos destruye, y es una justicia que nunca va a cambiar. En segundo lugar, vamos a ir al versículo 138 del Salmo 119. Dios no solo define qué es la justicia, sino también la demanda. Él demanda que se haga justicia. Dice el versículo 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Otras versiones dicen que has ordenado. Dicen tus estatutos en lugar de testimonios que has ordenado. Recomendar acá se refiere a ordenar, a demandar, a exigir. Los testimonios que Dios demanda son rectos, son justos. En todos los aspectos. Vamos a ir a Génesis 9. Génesis 9 del 5 al 6 dice, porque ciertamente demandaré la sangre. Bueno, desde el 4 dice, pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, que a imagen de Dios es hecho el hombre. Y acá vemos cómo Dios establece una justicia o la justicia acá en la tierra, establece leyes para que podamos vivir acá en la tierra de una manera recta, de una manera justa. No es solo, la justicia de Dios no es solo algo espiritual, sino que Él, cuando decimos que la justicia nace de Dios, no nos referimos solamente a algo espiritual, sino a todo el sentido de la palabra justicia. Las leyes nacen también de Dios. Acá vemos cómo Él dicta, y eso es solo un ejemplo, pero pueden leer en el Antiguo Testamento y los 10 mandamientos, cómo Él
dicta leyes para poder vivir correctamente sobre la tierra. En este caso específico, Él pone una regla y demanda que sea cumplida y al mismo tiempo establece cuál va a ser el pago por haber cometido ese crimen. Y en Isaías 1, 16 al 17, dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Como Dios es soberano, como Dios es el rey de todo el universo, así como Él ordena a los planetas, así como Él ordena a las estrellas qué hacer, así como Él le dice al día y la noche qué hacer y en qué momento hacerlo, de la misma manera Él nos demanda a nosotros que hagamos el bien. Él nos ha dado una ley y demanda que la cumplamos porque Él es el rey y tiene toda la autoridad para hacerlo. Y creo que está más claro que algo que yo pudiera decir. Voy a leerlo otra vez, el versículo 16 y 17. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esta es la justicia. Esta es la justicia bíblica, la justicia verdadera que debemos seguir. No deberíamos reducir lo que es justo a quién merece usar cuál baño, o no deberíamos reducir lo que es justo para distribuir las profesiones o a cualidades externas de los seres humanos. Eso no es justicia. Algo muy curioso, en Estados Unidos hay un término que se utiliza que se llama Ivy League, que son todas las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y por seguir este tema de la justicia social y buscar la equidad, la Universidad de Harvard ahora tiene muchas demandas. ¿Por qué? Bueno, porque como la equidad busca que haya la misma cantidad de personas según cada quien se perciba, entonces ahora ya no están dejando entrar asiáticos, porque hay muchos asiáticos en Harvard. Y entonces, no. Es desproporcionado. No podemos. Eso es injusto. Y que por cierto, nada funciona así en la naturaleza. Nada funciona en porcentajes iguales de 5, 5, 5, 5 y que tengamos el 50% de esto y el 50% de otro. Así no funcionan las cosas. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que deberíamos ser injustos con personas. No. Si alguien merece un puesto determinado, en este caso entrar a esta universidad prestigiosa, ¿por qué no dejarlo? Bueno, pero es que cuando empezamos a definir y a intentar nosotros dictar qué es justo y demandar a las personas lo que es justo y lo que no es justo, es ahí cuando torcemos todo, cuando nos alejamos de lo que Dios dice que es realmente justo, empezamos a torcer todo. Hablaba
Yo esta semana con un amigo que es teólogo y hablábamos precisamente de este tema y él me decía que era muy común que las personas o los cristianos entráramos a este tema de la justicia social desde desde el punto de vista del racismo, porque decimos, no, eso sí es justo. Y sí es cierto, tratar a cada persona correctamente, sin importar su raza, nosotros lo comprendemos. ¿Por qué? Porque no, es que no hay razas. Dios vino a ser solo un pueblo. La Biblia habla de que Él derramó su sangre para participar de sus hermanos, es decir, hay solamente, en otras palabras, hay solamente una sangre, la raza humana. Y entonces injusticias sociales contra personas que tienen más pigmentación en su piel o que tienen diferentes rasgos faciales, nosotros como creyentes decimos, no, 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 eso está mal. Y está bien que seamos así, pero él me ponía el ejemplo de otro teólogo que decía, bueno, es que esto es un tren y eso es solamente un vagón, pero cuando usted empieza a ver todos los otros vagones de lo que ahora se ha redefinido como justicia, usted se da cuenta que eso es algo completamente diabólico. Lo que comentaba anteriormente de la interseccionalidad, y no quiero que el mensaje se torne en una charla de justicia social, pero creo que es algo que nos está afectando directamente y lo vemos, y si aún no se han encontrado con eso, lo van a ver en la universidad, en sus trabajos, sus amigos. Y básicamente esta idea trata de diferenciar a los opresores de los oprimidos y separa a las personas y dice, y aquí es donde entra el tema de la interseccionalidad, porque usted le va añadiendo capas de opresión, capas al opresor y capas al oprimido. Y entonces, si usted es una persona, si usted es una persona, si usted es una mujer, es más oprimida que un hombre. Si usted es de raza negra, es más oprimido que el hombre de raza negra. Y si usted encima es una mujer transgénero y negra, es más oprimida que la mujer cisgénero, que es el término que se utiliza, y así sucesivamente. Y en el caso contrario, el opresor es el blanco, hombre, heterosexual, y encabezando la lista, cristiano. Esa es la definición del opresor para el mundo. Esa es la definición del injusto. Y ese es el mundo en el que vivimos. Pero acá el Señor nos declara, por medio del profeta Isaías, cuál es la justicia correcta, qué es lo que Él quiere. Que quitemos la iniquidad de nuestras obras, que quitemos la iniquidad de vuestras obras delante de nuestros ojos, que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien, que restituyamos al agraviado y hagamos justicia al huérfano. Y más allá que eso, ¿cuál es la justicia que Dios nos demanda? Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Cristo es la justicia de Dios. Y el fin de la ley es Cristo. No el fin como que en Cristo se acaba la ley, sino el fin como la meta a la cual nos lleva la ley. En Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Dios no solo demanda justicia, sino que también Él es el juez. Él no solo define la justicia y dice esto es justo y esto es injusto, y además nos dice ahora hagan lo justo, sino que también juzga. Él es el juez. Y este juez a veces podría parecer injusto. Vamos a ver en Habacuc. Vamos a ver en Habacuc 1 a partir del versículo 2. Y este comportamiento, este pensamiento es normal. Porque aunque Dios es un juez justo, que Él juzgará al impío y Él destruirá al impío, vemos todos los días que el impío surge. Vemos todos los días que los injustos tienen cosas buenas y entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al injusto, por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo, Señor, manifestarás tu justicia a los injustos? ¿Hasta cuándo dejaremos de estar rodeados de este mundo tan injusto, cuya justicia es torcida? Y no me voy a adelantar, porque uno de los sermones de esta serie es el juicio de Dios. Pero sí quiero que entendamos algo, que el Señor juzgará al mundo, porque Él es el rey y Él es el juez. Pero estemos tranquilos si somos de Cristo, porque Él es un juez justo. Y para aquellos que no son de Cristo, o vengan a Cristo, o huyan y corran, e intenten esconderse, y pídanle a los montes que caigan sobre ustedes, dice en Apocalipsis. Porque por más duro que suene, si usted no tiene a Cristo, le espera la ira de Dios. Y no le tenga miedo al infierno. Téngale miedo a la ira de Dios. Que se manifestará en el infierno. Entonces también, si quiere, téngale miedo al infierno. Pero principalmente a la ira de Dios. Y finalmente, ya para ir concluyendo, Dios no solamente es un juez justo. Dios no solamente demanda justicia, define lo que es la justicia, sino también Él atribuye justicia. Y por cierto, no volví a Salmo 119, el punto del que Dios es un juez justo, está en el versículo 137, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Y ahora sí, ya para concluir, Dios, como la justicia nace de Él, Él atribuye justicia. Y esta justicia no es la justicia
comunicable que Él nos ha dado a todos, ese sentimiento que tenemos de anhelar que se haga lo bueno, que se distribuyan bien los bienes en el mundo, que no se opriman a los más débiles. Esta justicia que vamos a ver ahorita es una justicia que jamás vamos a poder alcanzar. Vamos a irnos a Romanos 3. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora sí, en primer lugar, esta justicia no debería ser considerada según el juicio de los hombres, sino el juicio de Dios, que es justo y es recto, ante el cual esta justicia podría entenderse como algo que nadie ha alcanzado y nadie por sí solo va a poder alcanzar. Esta es una justicia santa, es la medida de santidad y de perfección. Esta justicia de Dios es el estándar más alto al cual todos hemos sido hallados faltos, injustos, carentes de esta justicia. Y es necesario que Cristo venga y nos ayude. Esta justicia de Dios no solamente se dice como que proviene de Dios, como que Dios es el fundador de la justicia de Dios no solo es de Él, no solo es Él el fundador, y no solamente es Él, no solamente fluye de Él esta justicia o que tiene su origen en los cielos, sino además que se nos manifiesta en Cristo. Es una justicia que es por medio de Cristo. Salmo 32:2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el apóstol Pablo, siguiendo este pasaje de Romanos, pero en el capítulo 4, versículo 6, nos dice, como también David en el Salmo que acabamos de leer, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A quien Dios atribuye justicia sin obras. Esta es la justicia que salva. Esta es la justicia que solo es por medio de la fe en Cristo. La justicia de Cristo. Y ahora, nada de esto tendría sentido si no entendemos realmente cuál es nuestra condición. ¿Por qué necesito yo esa justicia? ¿Por qué necesito yo la justicia de Cristo? Y por eso la próxima semana vamos a analizar la infidelidad del hombre. Vamos a analizar
nuestra infidelidad para comprender, nuestra injusticia, perdón. Vamos a analizar la injusticia del hombre y nuestra injusticia para poder comprender cuán alejados estamos de Dios. Pero no quiero esperar a la próxima semana, porque todos acá necesitamos ser recordados de la justicia, de la justicia de Dios que se ha manifestado en Cristo. Y no quiero esperar a que sea la próxima semana y que alguien que no tenía esa justicia, que no creía en Cristo, no esté sentado acá. Así que, como conclusión, a los que somos hijos de Dios, busquemos la justicia de Dios, no la justicia del mundo. Entendamos que de Dios viene la justicia, que la justicia nace de Dios y está arraigada en su carácter. Y si queremos aprender a ser justos, acá se conoce todo el carácter de Dios. No nos confundamos con lo que el mundo nos quiere vender. Y aunque tengamos opresión, y aunque seamos perseguidos por la causa de Cristo, nunca olvidemos y nunca tambaleemos y nunca pervirtamos nosotros lo que entendemos por justicia. Nunca sigamos al mundo, apeguémonos a la justicia de Dios. Y a los que están hoy acá que no creen en Cristo, que este mensaje no sienten que no es para ustedes porque, bueno, es que yo no soy justo o la otra semana vamos a profundizar más en eso, pero hoy quiero nada más decirles que ese hombre o esa persona a quien Dios atribuye justicia sin obras, hoy puede ser usted. El Señor ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. Y así como Dios demanda justicia, entre esas leyes que Él demanda que sigamos es obedecerle. Y es creer en Cristo. Así que le invito que crea en Cristo como su Salvador y le pida perdón por sus pecados. Y le ruegue a Dios para que Él le dé la justicia de Cristo. Y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos muestras la justicia verdadera. Gracias, Señor, porque tú eres Dios y no cualquier otro, sino tú, que eres justo, que eres eterno y soberano, y por lo tanto has decretado lo que es justo, has decretado la justicia, y podemos confiar en que tu justicia es verdadera, que tu justicia es recta, Señor. Danos un corazón que anhele más tu rectitud, Señor, que tema más a tus juicios, que comprenda realmente lo que significa que tú eres juez y que tú un día vas a juzgar a los justos y a los injustos, Señor. Y ayúdanos a ser agradecidos si somos tus hijos, porque cuando juzgues a los justos, no habrá condenación para nosotros. Gracias a Cristo. Y a aquellos injustos, Señor, ábreles el entendimiento, quebranta sus corazones, Señor,
y sálvalos. Trae salvación a sus vidas. En nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, Adán. Gracias a Dios por su palabra que fue expuesta el día de hoy. Esperamos que haya sido una bendición para cada uno de ustedes. Este tiempo también es de bendición. Vamos a prepararnos para tiempo de preguntas, comentarios acerca de lo que hemos aprendido. De paso, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de empezar con esto. Por aquello de los que a veces ven la hora o así de la socie, nada más para paréntesis. Ya no estamos corriendo tanto con el tema de que tenemos que terminar en hora y media como antes. Entonces ya estamos normales, ¿verdad? De 5 a 7, en este caso terminamos temprano, ¿verdad? Y con las preguntas o respuestas quizás nos vayamos más temprano a casa, pero estamos mentalizados de que la socia termina a las 7, por aquello, si usted le tiene que decir a su papá o su mamá que lo recoja o algo por el estilo. Y ahora sí vamos con un tiempo de preguntas, opiniones. Yo estaba pensando en mucho cuando Adán estaba hablando y la verdad, le doy gracias a Dios porque Él me habló mucho hoy a través de su palabra. Voy a ponerles una pequeña ilustración que ahora estaba pensando en la mente. Supongamos que hoy yo, aquí, en el frente de ustedes, tengo hambre y les digo, ¿alguien me puede traer una pizza? Ya, démela, por favor. Yo estoy demandando que alguien me dé pizza. ¿Alguien se podría en este mismo momento levantar y darme y saciarme? A menos de que alguien la tenga en la bolsa del pantalón, pero nadie acá tiene pizza, ¿verdad? Dios demanda justicia, y Adán lo explicó muy bien. Dios demanda justicia. El asunto es que Dios demanda justicia a una humanidad que tiene las manos sucias y vacías. El ejemplo incluso se incrementa más porque no es el hecho de que usted pueda salir en carro, ir a una pizzería y traerme pizza a mí. No, el hecho es que Dios demanda justicia donde no hay un local comercial donde la justicia se venda. Y ahí hay imposibilidad, aunque es un atributo comunicable por la sed que tenemos de justicia, nuestra justicia está manchada, está tergiversada. Y cuando estemos frente al juicio de Dios y Dios demande justicia a nosotros, diga, deme justicia, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir que me acompañe rápidamente, para no predicar por segunda vez, a Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Un descendiente de David, rey, Cristo. Versículo 6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuando yo esté en la presencia del Señor y el Señor me pida justicia, Cristo es mi justicia. Y yo voy a poder ofrecer algo en las manos del Padre. Y esto es glorioso. Si usted no cree en Cristo, por eso es la importancia de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. Porque si usted no cree en Cristo, usted llegará con las manos vacías de justicia. Y será imposible que usted sea un redimido del Señor. Imposible. No quiero alargar más la ilustración, pero esto me trajo a la mente cuando Adán estaba predicando una escuelita bíblica de vacaciones. Yo no sé si ustedes vieron esas escuelitas bíblicas de vacaciones de antes, donde habían competencias de monedas, de ofrendas, y si ganaban los hombres o las mujeres, como en una báscula, ¿verdad? O yo estoy muy viejo. Aquí no. Sí, ok. Bueno, me recuerdo una mamá corriendo para que su hijo varón ganara. Y trajo un menudero, pero fue algo exagerado, y se lo dio. Y él lo echó, y ganaron los hombres. Y todos los que estábamos trabajando como colaboradores detrás dijimos, no, ganaron las mujeres, porque la mamá se lo dio. Pero ahí está, ella se lo dio, algo que él no tenía. Y luego él se gozó de esa victoria. El Señor nos dio esa justicia, nosotros no la teníamos así. La próxima semana Adam va a hablar más del tema de nuestra injusticia como seres humanos. Pero gracias Adam por la exposición. Ahora sí, preguntas, respuestas, opiniones, comentarios.
posiblemente lo que usted tenga en su mente sea un beneficio y una ayuda para otra persona que también tiene alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta. Entonces, alguien, para que le hagan llegar el micrófono. La semana pasada había un montón y hoy, hoy no hay. ¿Alguien? Ajá, Ian, por allá. ¿Alguien más? ¿Ve una mano? No. Buenas, es una pregunta sencilla. ¿Sería justo que si alguien me hace un daño, yo demandara a esa persona y le pidiera monetariamente una retribución? ¿O estaría alimentando mi avaricia? Ok, claramente los aparatos legales se someten también a ciertos aspectos de la justicia de Dios. Hay incluso retribuciones en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde ciertos juicios que no implicaban la muerte del ofensor se pagaban con una indemnización. Si es algo legal, yo no veo ningún problema y yo no creo que esto fomente necesariamente la avaricia. Cosa distinta sería que yo ande persiguiendo actos injustos con tal de satisfacer mi necesidad económica, por así decirlo. No sé, que yo ande recopilando números de teléfono de los camiones que van en la calle y los reporte que conducen mal y les pidan una indemnización y ande con eso como una obsesión. Hay gente así, ¿verdad? Eso ya podría mostrar algo que gobierna en el corazón. Pero en términos generales, yo no veo que eso sea algo necesariamente restrictivo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que la justicia de Dios es algo mucho más grande que una retribución económica, ¿verdad? La justicia de Dios es algo enorme y no la podemos reducir simple y sencillamente a que quede satisfecho una demanda. Incluso en términos legales nacionales, digamos, alguien mata a una persona y vamos al sector judicial y le dan años con los cuales yo digo, bueno, me siento satisfecho. La justicia de Dios es algo mucho más grande que eso, ¿verdad? Implica algo más grande en un sentido eterno también. Entonces, en ese sentido sí hay que apreciar la justicia desde una perspectiva bíblica y desde una perspectiva eterna, ¿verdad? Yo diría, bueno, idea de negocio y todo, Dios Henry. Yo diría que tal vez buscar como qué ha pasado en la Biblia, ¿verdad? Específicamente en el Nuevo Testamento. Porque vemos, por ejemplo, habían sistemas legales en la época. Roma tenía sus sistemas legales bien establecidos e incluso eran injustos, ¿verdad? Y en una ocasión, que no es la pregunta, pero para nada más aclarar, ¿verdad? Le preguntan a Jesús, bueno, algo relacionado como al tema monetario, y él dice como, dad al César lo que es del César, pero esto era más como para dar los tributos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo el mismo Dios dice como, bueno, apéguese a la ley terrenal, ¿verdad? Porque también la ley está puesta también para nuestro beneficio. Pero, ya más específicamente a ese punto, yo recuerdo la interacción entre Onésimo, Filemón y Pablo, porque si nos apegamos a la ley, ¿verdad? Onésimo le había robado a Filemón y tenía que cumplir digamos, el crimen, ¿verdad? O el castigo. Hubiera sido justo que Filemón lo demandara de él, porque tal vez no matarlo, pero por lo menos, bueno, devuélvamelo, como en este caso, no habría, era la ley. Pero el apóstol Pablo lo eleva más allá, y yo creo que deberíamos de buscar eso, ¿verdad? Como, ¿qué haría Cristo? Él lo eleva más allá y le dice a Filemón que lo perdone, que lo siente en la mesa. Claramente Onésimo antes no era creyente y ahora sí era creyente, y hay todo un tema ahí que se podría debatir, pero yo creo que tal vez mi respuesta es eso, como, bueno, ¿qué haría Cristo? ¿O qué quiere realmente que hagamos, verdad? Porque yo creo que se eleva más, todavía más, y en lugar de decir como, bueno, que se aplique la justicia, nosotros sí podríamos decir como, no, lo perdono, o le muestro a Cristo, o le predico, pero sí. Y eso es un punto bueno porque no todas las demandas que llegan a instancias judiciales están buscando justicia de Dios. Y un ejemplo muy claro es, ¿se recuerdan cuando llegaron donde Salomón? Dos mamás que decían ser la mamá del mismo niño. Los dos llegaron a instancias legales, ¿verdad? Pero no todos estaban persiguiendo justicia exacta.
Y al final la decisión de Salomón fue, ok, está bien, hagamos justicia, partamos al niño a la mitad. Y le damos una mitad a usted y una mitad. Obviamente la madre real del niño dijo, no, que se lo deje ella. Y Salomón concluyó, bueno, entonces usted es la madre. Porque no está anhelando simple y sencillamente un pago retributivo legal, sino que su sed de justicia era mayor. Era algo que tenía que ver ya con Dios específicamente, con la moralidad, con la piedad, cosas por el estilo. ¿Alguna otra opinión, comentario, pregunta? Daniel, por acá. Bueno, Catherine no. Catherine se quitó la mascarilla para comer popi, no para hablar. Eso va a salir en el video. Bueno, no, yo quería como ver ese versículo que dijo Adán del 137, perdón, Salmo 119, 137, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios, ¿verdad? La semana pasada yo mencionaba el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, ya sabemos que los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios, y Dios decretó que todos sus juicios eran justos. Y de hecho, la ilustración que da Henry me ayudó como para asociarlo con el versículo que está antes. Pues esa palabra, ¿por qué?, conecta con el versículo 17 que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces sabemos que el hombre en su propia justicia no va a poder saciar, ¿verdad?, los juicios de Dios. Entonces sabemos que la misma Biblia nos dice que necesitamos fe, porque nosotros no tenemos esa justicia que cumple lo que Dios ya ha establecido como justo. Completamente. Incluso esto va a moldear nuestra perspectiva de aquello que llamamos bueno o no. Yo no sé si están familiarizados con esto, y si no están familiarizados, googleen. Pero hay algo que se llama el dilema epicuro. ¿Alguien ha escuchado el tema? Es un argumento para demostrar que Dios no existe. Entonces, Epicuro era un filósofo griego antiguo que decía, si Dios es omnipotente, si Dios es omnisciente y Dios es bueno, entonces Dios no puede ser Dios, porque el mal existe. Si Él es omnipotente, podría acabar con el mal. Si Él es bueno, el mal podría ya no existir. Y si Él es omnisciente, ¿por qué razón permite que el mal exista? Entonces Dios no existe. Ese era el razonamiento, ¿verdad?, de Epicuro. Pero si usted se pone a pensar en esto, nuestra perspectiva de aquello que sea bueno o malo puede estar también diluida. Vamos a ver, generalmente Adán hablaba de asuntos ideológicos con temas de justicia social, pero la justicia social también llega a implicaciones de el pobre, el hambriento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, Dios no es justo porque hay mucha hambre en la tierra, e incluso personas lo llevan a este extremo, yo voy a saciar el hambre porque Dios no lo hace, yo lo voy a hacer porque Dios no es justo, y se van a esos extremos de justicia social. Ahora la pregunta es, ¿toda hambre de la tierra es injusta? Vámonos a la Biblia. Hubo hambre en un momento donde las personas tuvieron que huir a un lugar hacia Egipto para pedir comida. ¿Esa hambre fue justa? Claro que sí, porque esa hambre que hubo en esa nación era el preludio para que la mayor expresión de justicia viniera a la tierra. Porque esas personas que vinieron a Egipto formaron una nación que se llama Israel. Israel creció, formaron tribus, de una tribu era Judá, y Judá creció, nació un rey que se llama David, David a Salomón, etcétera, 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 y nace Cristo. Y si no hubiera sido por esa migración que hubo hacia Egipto, esa hambre que hubo en ese momento, no se hubiese comunicado la justicia completa de Dios. ¿Me voy a entender? No toda hambre es injusta, pero el ser humano diluye su interpretación de la justicia y dice, como hay hambre en el mundo, Dios es injusto. Incluso a veces podría ser una retribución a mi propio pecado, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿De quiénes somos nosotros? De eso, nos atribuimos más sabiduría, pensamos que somos omniscientes, pensamos para poder definir qué es justo y qué es injusto, porque más bien, como Dios es omnisciente, Él puede ver todo el panorama, y bueno, como ejemplos como ese vemos en todas partes en la Biblia. El que yo siempre doy más bien es el de José con los hermanos. Podemos ver, fue injusto que los hermanos vendieran a José, y bueno, y la vida de José es un resumen de injusticias que le hicieron a él. Y sí, fue injusto, pero ¿por qué Dios permitió eso? Bueno, al final del capítulo, y esto es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Que José le dice a los hermanos,
vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Y ya canso con eso, pero pensaste y encaminó, es la misma palabra y significa tramar o tejer. Entonces, no es que Dios vio que iba, no, Dios ya lo había tramado. Así como ellos tramaron hacerle algo malo, Dios ya lo había pensado para bien, para salvar a mucho pueblo. Entonces, Él es quien define lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, no nosotros, porque no tenemos el panorama completo. Es una buena aproximación al tema de rectitud a la par de la justicia, ¿verdad? Emma. Ajá. Ahora que Adán mencionaba, bueno, la otra semana vamos a hablar de la injusticia del hombre, pero el hecho de que el hombre diga que Dios es injusto sonaría como si fuera una declaración centrada en Dios. Es decir, yo hombre miro a Dios y concluyo que es injusto. El problema es que esa declaración no está enfocada en Dios, sino está enfocada en mí. Yo, hombre, me miro a mí mismo y lo que me rodea y lo que me acontece y concluyo que Dios es injusto. Y claramente eso a nivel lógico está mal hecho. O sea, ¿cómo voy a emitir un juicio de valor de alguien a quien no estoy analizando su comportamiento, digamos? Y el hecho de que nosotros estemos todo este año estudiando teología propia es precisamente para hacer un juicio de valor correcto. Todo este año lo que estamos haciendo es mirar a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se comporta Dios? ¿Por qué lo hace de esa forma? Y después de hacer eso es imposible que lleguemos a la conclusión que Dios es injusto. Tan imposible es que en el tema de la justicia no nos detuvimos a demostrar que Dios es justo. Porque como dice Romanos, el ser humano frente a lo que es Dios se queda sin excusa. Y un ejemplo que a mí me gusta dar al respecto es el que sucede con Aarón en el Antiguo Testamento. Los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote de Israel, ofrecen un incienso que Dios nunca les pidió, y Dios manda fuego del cielo y los consume y los mata. Y Aarón como que le empieza a recriminar a Dios, y Dios le da una contestación y la Biblia dice que Aarón cayó. O sea, Aarón no pudo argumentar nada en contra de Dios, y nosotros tenemos que ser igual. Si nosotros realmente queremos concluir que Dios es injusto, sometamos a Dios a juicio, por decirlo así, siempre va a salir ganando, y va a llegar el momento en el que nos vamos a tener que quedar callados, porque no solo es que Él no es injusto, sino que nosotros sí somos injustos, y ahí sí no va a haber nada más que decir. Y de hecho en la Biblia siempre vemos, eso me parece muy curioso, ¿verdad? Siempre que el hombre hace algún argumento en contra de la injusticia de Dios, inmediatamente o explícita o implícitamente el Señor responde como a este argumento. Entonces pareciera ver como que es normal, y bueno, lo vemos en Job, lo vemos ahí mismo ahora en que yo leía en Habacuc, el Señor capítulos después, Él responde, y entonces eso también vemos qué tan seguro está Dios de lo justo que Él es, ¿verdad? Que cuando se le confronta, no huye o no trata de irse o lo deja ahí. No, Él responde. Entonces, también como es interesante pensar eso, ¿verdad? Y de hecho decirle nosotros como humanos a Dios, usted es injusto, desde mi percepción, es pensar, yo ser humano estoy saciado de justicia y Dios es carente. Cuando usted se va a las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, aquel que dice, no tengo justicia. Y luego usted continúa leyendo las bienaventuranzas y dice, bienaventurados, ya el que se sació por la justicia de Cristo, bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia. Es una justicia bien encaminada, a tal punto que la justicia terrenal lo perseguirá, pero él es bienaventurado porque padece persecución por causa de la justicia. Eso está pasando ahorita en Afganistán. Y no nos tenemos que ir muy lejos. Hoy mismo está pasando. Estaba leyendo un retiro de cristianos que había un campamento de líderes cristianos en Afganistán. Y en el medio del campamento ocurrió toda la revuelta, ¿verdad? En la misma fecha. Y una persona se acercó mientras estaban entonando los cantos y le dice, Afganistán fue tomada por los talibanes, le dijo al oído de uno de los que estaba allí. Y él lo ignoró y siguió cantando. Y la estrofa que estaban cantando era la última estrofa de un himno que se llama Castillo Fuerte. Y decía, nos pueden destruir el alma y cuerpo, destruir, pero el reino de Cristo siempre va a ser, es un reino eterno. ¡Wow! Una persona cristiana en medio de ese momento está padeciendo persecución por causa de la justicia. Allá, legalmente,
el cristianismo es prohibido. ¿Y sabe qué hicieron ellos antes de todo esto? En el mes de julio fueron a instancias gubernamentales y se inscribieron como cristianos. Digamos, pongámosle nombre, en el Tribunal Supremo, antes de que todo esto pasara. Ellos fueron y lo que dijeron, pero ¿por qué? Eso es loco. Incluso hubo cristianos que le dijeron, no lo hagan. Agencias misioneras. Y ellos dijeron, si no somos valientes hoy, ¿cómo nuestros hijos van a sentir valentía para decir que son cristianos? Y usted y yo, a veces aquí demasiado cómodos, ¿verdad? Hay que pensar bien en el tema de la justicia y cómo decimos, cómo hablamos de la justicia de Dios. ¿Algo más? ¿Alguna? Gracias, Eli, por allá. Yo creo que esta sería la última o la penúltima. Antes de que Eli hable, ¿hay alguien más? Para ya tenerlo como el último. Estamos. También una forma de negar a Cristo, o sea, con esto todo de ser fuerte en esa forma, es llegar, o sea, no tenemos persecución, así como de que el gobierno nos dice, usted está haciendo mal, pero sí puede llegar alguien y uno tener la oportunidad de hablarle de Cristo, pero si uno no le habla, como que lo está negando Cristo, porque tiene la oportunidad y aún así no lo hace. Claro, y eso es un tema que se va a tocar en próximas predicaciones, porque la justicia de Dios también fue revelada. Adán lo leyó ahora. ¿Revelada cómo? En el Evangelio. En el Evangelio de Dios se revela la justicia. Si yo le quiero hablar a alguien de la justicia, tengo que hablarle de Cristo. Y muy buena opinión. El último sería ya, porque ya estamos... Bueno, buenas noches. Yo quería tocar tal vez un tema que no es un tanto bíblico, pero sí tal vez sí, a mí sí me interesaría, digamos, como saber. Bueno, ¿qué pasa cuando, digamos, un juez de la República emite un criterio que no es justo por diferentes motivos? Digamos, la vez pasada en el sermón que dieron el sábado pasado hablábamos de que Esteban estaba conversando con Adán y que le había dicho que la justicia estaba muy manchada y que bueno, que ahora no se sabía un término de lo que era justicia. Yo quería saber, cuando un juez emite un criterio que no es justo y ¿qué pasa cuando Dios juzga a ese juez, aunque ese juez haya sido bueno también, digamos? Está en tela de juicio todo lo que es la justicia de Dios, porque por un error humano tal vez se pueda cometer una injusticia, ¿no? Yo iba a decir algo. No. Yo creo que todos nos equivocamos a la hora de emitir un juicio, no solo el juez. Ahora, si ese juez es un cristiano, él descansa en Cristo, a pesar de los errores que él pueda cometer, como todos nosotros cometemos errores en nuestra vida carnal y terrenal. Entonces, nosotros descansamos en Cristo más que en lo bueno de nuestras acciones o decisiones, ¿verdad? Si él es un cristiano, si él creyó en Cristo, se arrepintió de sus pecados, él puede descansar que su salvación no depende de sus criterios de justicia, porque nosotros también nos equivocamos, juzgamos a una persona rápidamente como mala y no era mala. Hacemos juicios de imagen, qué sé yo, y juzgamos precipitadamente a una persona. Puede suceder. El mismo caso del juez. Lo que pasa es que en el juez es tal vez en un estrado pues, que tiene implicaciones mayores. Pero si es una persona justificada por medio de Cristo Jesús, sus obras no determinan su salvación. Su fe en Cristo Jesús, Cristo como justicia de Él, determina su salvación. Y para terminar, esa pregunta me arroja un punto. También hay que tener cuidado de que nosotros descansemos en que la justicia se hace cuando un organismo terrenal lo dicta, así. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Nuestra esperanza no está en un juzgado, nuestra esperanza está en el Cristo que juzga, ¿verdad? En el Dios que juzga. Y esa es una esperanza muchísimo mayor y más placentera, ¿verdad? Bueno.